Bueno, vamos a arrancar un poco, ¿sí? Ya estamos, ya somos 30 lo que estamos, así que vamos a arrancar. Estamos casi todos. Hoy vamos a ver un poquito, vamos a hacer un repaso de lo que vimos, ¿sí? Y vamos a arrancar con un tema que es el que sigue, ¿sí? Nosotros lo que vimos hasta ahora, vimos las representaciones en dos y tres dimensiones, y vimos el análisis de límite, continuidad, y lo que seguiría entonces, como hacíamos en análisis uno, ¿sí? Es las cuestiones de derivadas. Entonces, vamos a arrancar un poquito con un pequeño repaso de lo que vimos. Vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces, como dijimos, habíamos arrancado con funciones de dos o más variables. ¿Qué era una función de dos o más variables? Era una aplicación que a cada punto del plano xy le asignaba un valor que lo íbamos a llamar f de x, ¿sí? Entonces, como toda función, tiene un dominio y una imagen. Vamos a nombrar la función, al dominio de la función como d, y a la imagen o rango al conjunto de los f de xy tales que xy pertenecen a d, ¿sí? En otras palabras, lo que habíamos dicho, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es decirle z igual a f de xy. Ponemos una tercera variable, ¿sí? Que la hacemos función de las otras dos, ¿sí? Entonces, xy se mueve libremente en el dominio de, ¿sí? Y z va a depender de los valores de x e y, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos mucho en la guía 1, es en la gráfica, ¿sí? ¿Qué es la gráfica de una función de dos dimensiones? La gráfica de una función en dos dimensiones está en tres dimensiones, ¿sí? Así siempre, eh, acuérdense de que la gráfica está en una dimensión más de la variable las variables que estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una función de una variable, la gráfica estaba en R2, ¿sí? Ahora, una función de dos variables, la gráfica va a estar en R3, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que describíamos en la anterior. Saca punta, me olvidé. ¿Alguien preguntó algo? Chicos, desconecten los micrófonos, así no se interrumpe la clase, por ahí se ensucia el audio. Y si quieren preguntar algo, sí, interrúmpame, pero por ahora traten de no, sí, de tenerlo cerrado. Ábranlo cuando quieran preguntar. Sí, levanten la mano y nosotros entonces le abrimos el micrófono. Bien. Entonces, acá tenemos el dominio D, donde se van a mover los valores de X e Y, ¿sí? Y los valores de Z van a estar vinculados a justamente el valor que tome X e Y, ¿sí? Y entonces, y acá tenemos la gráfica que va a ser en R3. Tenemos tres valores, X, Y Z, ¿sí? Bien. Entonces, y lo que vimos también es las curvas de nivel, la última clase, con que Hugo hizo la gráfica, y la curva de nivel es justamente hacer que z, o sea, la función sea una constante. Tomar la función constante, eso hace que z tome un valor constante, en este caso, y nos va a quedar diferentes
curvas, que se llaman curvas de nivel. Bien, lo que hemos tratado entonces en este tipo de cosas son el cálculo de límites. Como vimos, en el caso de una sola variable, lo que teníamos dos direcciones, mirar por izquierda y por derecha, ¿sí? Y si esos límites coincidían, entonces el límite de la función existía y era ese, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa ahora en funciones de dos o más variables? Tenemos varios caminos para recorrer, principalmente en dos variables, que es la parte que podemos visualizar, ¿sí? Tenemos varios caminos para ver, no solamente el tomar izquierda y derecha, sino que el sentido izquierda y derecha, sino que en varias direcciones. Entonces, eso es lo que nos complicaba, ¿sí? Y como vimos, era a veces mucho más fácil ver que el límite no existía antes de probar que el límite existía, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo con el que estuvimos discutiendo hace un par de días, ¿sí? Que es interesante de ver, que es el siguiente límite. Que hay que analizar si existe o no ese límite, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Primero probábamos por diferentes caminos, que eran los principales caminos eran rectas, ¿sí? Entonces lo hacíamos tomando y igual a 0 y nos movíamos en el eje X, y si veíamos, si nos movíamos en el eje X, ¿sí? Teníamos que la función era 0, ¿sí? Y por lo tanto, el límite me iba a dar 0, ¿sí? Lo mismo si teníamos x igual a 0 y nos variamos el y, también, ¿sí? El límite me daba 0. Y ahora, si tomábamos una recta cualquiera, ¿sí? También hacíamos el mismo cálculo, cambiábamos los valores y también el límite nos daba 0. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿puede existir el límite? Entonces, la otra alternativa que habíamos probado, ¿sí? Es por una parábola. Y aquí la función en una parábola, cuando se lo evalúa en la parábola, acá era x, no m, ¿sí? Me da siempre un medio. Entonces, bueno, encontramos un camino donde el límite es distinto. Entonces, podemos decir que el límite no existe, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa con, si no existe el límite, entonces en coordenadas polares no debería existir, ¿sí? Pero bien, vamos a ver qué pasa en coordenadas polares. Si nosotros reemplazamos la función en coordenadas polares, esta es la fórmula que nos queda, ¿sí? Reemplazando, ¿sí? Fíjense que tengo x al cuadrado, acá reemplazo x al cuadrado, que me queda r cuadrado coseno cuadrado, y que me queda r seno, y lo de abajo, ¿sí? Haciendo unos pasos algebraicos, sacando factor común r cuadrado acá abajo, y simplificando, me quedaría la función, me quedaría igual a esto, ¿sí? Pero bien, hacemos el límite cuando r tiende a 0 de esto. Y el límite cuando r tiende a 0 de esto, uno mira, y cuando r tiende a 0, esto me da 0, y acá me da 0. Entonces me queda 0 sobre algo que es 0, ¿no es cierto? Supuestamente. ¿Sí? O sea, bueno, acá hice un paso más, saqué las constantes de acá arriba, que se toman como constantes, entonces pueden salir fuera del límite, y acá saldría 0, y entonces
estaríamos diciendo, en este caso, ¿sí? En coordenadas polares, que el límite existiría, porque justamente el límite cuando R tiende a 0 me da un valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que esa la discusión que estuvimos charlando, y se los quería presentar para que lo vieran, ¿sí? Que también discutan ustedes. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá, cuando tita es igual a kpi, o sea, cuando tita puede ser 0, pi, 2pi, cuando tita tiene ese valor, el seno de tita es igual a 0, ¿sí? Entonces, esta cosa, este cociente que me quedaría acá, me quedaría una indeterminación 0 sobre 0, ¿sí? Eso es lo que pensamos y hay que evaluarlo, pero eso lo vamos a estudiar un poco, pero se lo comparto para debatirlo también a ustedes, para que lo piensen, porque es un tema que también nos quedó, que nos surgió, ¿sí? Entonces nos queda 0 sobre 0, entonces acá es como nos quedaría una determinación, ¿sí? Entonces, lo que se nos planteó es que cuando tenemos el límite, cuando R tiende a 0, hay que tener cuidado, suponemos, de que no nos quede justo una indeterminación 0 sobre 0, ¿sí? Y acá, por ejemplo, si tendríamos una indeterminación, si contábamos con esta indeterminación 0 sobre 0, ¿sí? La podríamos salvar por L'Hospital, ¿sí? Y entonces tenemos, si calculamos la derivada de lo de arriba, me da 1, y si calculamos la derivada de lo de abajo, me da 2R coseno de tita, ¿sí? Que en este caso, bueno, si tita es igual a kpi, esto sería distinto de 0, y cuando el R tiende a 0, este cociente puede ser que se me vaya a más infinito o a menos infinito. Y acá no existiría el límite. Estos entonces se los quería mostrar porque Hugo nos planteó este ejercicio ayer o antes de ayer y lo debatimos bastante y está bueno la discusión, ¿sí? ¿Cuál es la discusión en este caso? Hay que tener cuidado con las demostraciones de coordenadas polares, hay que ser bien quisquilloso en ese sentido, ¿sí? Para demostrar, ¿sí? Hace temática que no nos importa tanto si vamos a ser ingenieros, un poquito más la interpretación. Así que es para que vean solamente que por este motivo es que al tema del límite nosotros lo tomamos un poquito más por arriba que toda la profundidad de los doctores en matemáticas que nos acompañan acá. Bien. Sí, tienen razón los dos, ¿no? Aure explicando bien un poquito más en profundidad y un poco también Hugo explicando el enfoque de nuestra materia. Nosotros vamos a hacer cosas matemáticas, pero no nos vamos a centrar en detalles tan técnicos. Esto está bueno, pero es demasiado técnico para lo que queremos ver. Así que usamos un poquito de las dos. Lo contamos porque hay que contarlo y hay que decirlo como son las cosas, pero tampoco lo vamos a evaluar tan profundamente. Seguí, Aure, por favor. Bueno, muy bien. Y entonces, el tema que arrancaremos hoy va a ser derivadas, ¿sí? Entonces, de vuelta, cuando nosotros teníamos una función de una variable, o sea, la gráfica estaba en R2, entonces, para medir el cambio en un punto, en esa función, lo que hacíamos era calcular la derivada, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa ahora de vuelta en funciones de dos variables, en el caso que vamos a trabajar más comúnmente? En el caso de dos variables, nuevamente tenemos el mismo problema de que tenemos varias direcciones. Entonces, por ejemplo, si analizamos el cambio en esta dirección, ¿sí? Como vemos, tenemos una pendiente diferente de 0. Y si analizamos el cambio en esta otra dirección, tenemos
una pendiente que es igual a 0. Entonces, ¿cómo medimos el cambio en funciones de dos variables? ¿Sí? Y nuevamente, entonces, acá vuelve a surgir el tema de, sí, podemos medir el cambio, pero tenemos que definir una dirección. ¿Sí? Nosotros vamos a tomar dos direcciones particulares, que es la que después nos va a llevar a medir el cambio en cualquier otra dirección. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos direcciones particulares? Es en la dirección paralela al eje X, ¿sí? Y en la dirección paralela al eje Y. ¿Sí? O sea, me posiciono en un punto y entonces veo cómo cambia en esta dirección y cómo cambia en esta otra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver la interpretación geométrica de esto. Entonces, vamos, como vimos anteriormente la gráfica, vamos a suponer que la gráfica es una superficie, ¿no es cierto? Y vamos a posicionarnos en un punto de la superficie, o sea, en un punto de coordenadas AB, y esa coordenada AB me va a dar una coordenada Z, C. ¿Sí? Y el punto en la superficie va a ser ABC, ¿sí? Situada sobre la superficie. Y lo que vamos a hacer es, nuevamente, como hacíamos en el caso del límite, es fijar una de las variables, ponerla constante y movernos en la otra. ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos y igual a b, entonces nos va a generar una curva que va a ser que x va a variar y va a ser constantemente igual a b. ¿Sí? Esa curva se obtiene con la intersección del plano y igual a b con la superficie. ¿Sí? De igual manera, si yo hago al revés, dejo fijo el x y muevo y, eso me va a generar otra curva y esa curva va a estar generada por el plano x igual a a y la función, ¿sí? Y entonces nos vamos a mover y nos va a interesar la derivada de esa curva en ese punto. Fíjense que justamente nos da una curva plana. Cuando nosotros cortamos, por ejemplo, con el plano y igual a b, y nos da esta curvita que tenemos aquí, que es una curva plana. ¿Sí? Y entonces podemos hacer el análisis de una variable calculando la derivada de esa curva en el punto justo que tenemos, que va a ser el punto ABC. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar si yo corto a la superficie con el plano x igual a a. ¿Sí? Esto me va a generar esta curva, ¿sí? Y nuevamente vamos a estar interesados a ver cuál es el cambio en este punto. ¿Sí? Entonces, como decíamos, tomamos a la curva C1, que va a ser una función de una sola variable, que va a ser f de xb, ¿sí? O sea, el i va a ser constante igualmente igual a b, y entonces tenemos la recta tangente T1, que es la que teníamos acá, T1, ¿sí? Y entonces la derivada de G en el punto A va a ser la pendiente de la recta T1, ¿sí? Y esa la vamos a anotar con esta notación, que va a ser, la vamos a llamar la derivada de f con respecto a x en el punto AB, ¿sí? Esa va a ser la derivada, la vamos a nombrar como la derivada parcial de f con respecto a x en el punto AB, ¿sí? De vuelta, si hacemos el mismo trabajo, ¿sí? Pero poniendo fijo el x y haciendo variar el y,
tenemos la curva C2, ¿sí? Y si queremos calcular el cambio en el punto AB, entonces vamos a tener, si calculamos la derivada, vamos a tener la pendiente, la recta tangente T2, ¿sí? A C2. Y esa derivada va a ser la que vamos a llamar como la derivada de f con respecto a i, la derivada parcial de f con respecto a i en el punto A, B. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a tener es, en este caso, cuando tenemos funciones de dos variables, vamos a estar interesados en obtener dos tipos de derivadas. Uno, cuando el i está fijo y movemos el x, y el otro cuando el x está fijo y movemos el y. ¿Sí? Entonces, vamos a dar la definición general. ¿Sí? Como habíamos dicho, la derivada parcial de f con respecto a x es cuando dejamos fijo el y, ¿sí? Y derivamos con respecto a x, y esto lo vamos a anotar como con esta notación. La derivada de f con respecto a x se lee así en el punto AB, ¿sí? Y este va a ser el límite, ¿sí? Es el límite. Nosotros acuérdense que g de a lo habíamos, g de x lo habíamos escrito como f de xb, ¿sí? Entonces, la derivada de f con respecto a x en el punto AB es el límite cuando h tiende a 0, cuando delta tiende a 0, ¿sí? La notación de g de a más h menos g de a sobre h. ¿Sí? Este es un límite de una función de una variable. ¿Sí? O si reemplazamos lo que valía g de a, entonces, ¿sí? La derivada parcial de f con respecto a x en el punto AB es f de a más h, b menos f de ab sobre h. ¿Sí? Esto es reemplazar lo que era esta función aquí, nada más. Lo que hice es reemplazar la función acá. ¿Sí? Esto es la verdadera definición, ¿sí? De derivada parcial de f con respecto a x. Y lo mismo va a pasar con la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Entonces nosotros llamamos g grande de i a f de a i. Entonces la derivada parcial de f con respecto a i, acá me equivoqué, lo voy a arreglar, tengo dos errores para arreglar. Entonces, acá la derivada de f con respecto a i en el punto AB es igual al límite de calcular la derivada de la g grande en b, ¿sí? Que es esta formulita que, si la reemplazamos, nos quedaría esto que tengo acá. ¿Sí? Y entonces acá está un poquito más resumido, que dice lo que es la definición. ¿Sí? La derivada de f con respecto a x es medir el cambio de f moviendo a x. ¿Sí? Y acá la derivada de, acá tengo otro error, esto es x, ¿sí? Y esto es y, y entonces acá la derivada de f con respecto a y es mover y. H ¿sí? es el incremento. ¿Eh? Alguien preguntó qué era el H es el incremento. Claro, entonces, en realidad lo que estamos haciendo es un cociente incremental. ¿Sí? Muy bien. Nosotros vamos a usar por lo general esta notación para decir la derivada parcial de f con respecto a x,
o la derivada parcial de f con respecto a y, acá tiene que haber un y, ¿sí? Pero en la bibliografía hay varias notaciones de esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros llamamos derivada parcial de f con respecto a x, muchas veces aparece como f de f sub x, ¿sí? O esta notación, o esta otra, o alguna de estas. Nosotros por lo general vamos a usar esta o esta, ¿sí? Vamos a usar la primera o la tercera. Lo mismo para la derivada parcial de f con respecto a y, ¿sí? Por lo general vamos a usar esta o esta, ¿sí? Bien. Entonces, acá voy a dar tipo una receta de cómo calcular la derivada, ¿sí? Entonces, para encontrar la derivada de f con respecto a x, lo que hacemos es dejar y constante y derivar a f de xy con respecto a x. ¿Sí? O sea, asumir que y es constante y derivamos todo como si y fuera constante. Y lo mismo vamos a hacer cuando queramos calcular la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Hacemos que x sea constante y derivamos todo con respecto a y. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Si por ejemplo tenemos la función esta que tenemos aquí y queremos calcular la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 2,1 y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 2,1, ¿sí? Entonces, si queremos, podemos asignar a y como constante y derivamos con respecto a x, ¿sí? Entonces tenemos esto, ¿sí? Suponemos que y es constante, ¿sí? Entonces acá la derivada de esto me da 3x al cuadrado, que es lo que tengo acá. La derivada de esto, ¿sí? Acá el y al cubo es una constante, entonces me quedaría 2x por y al cubo. Y acá 2y al cuadrado, todo esto es una constante, entonces al derivarlo se me va, ¿sí? Entonces la derivada parcial de f con respecto a x es 3x al cuadrado más 2xy al cubo, ¿sí? Ahora, si yo quisiera calcular la derivada de f con respecto a y, ¿sí? En este caso, y x sería constante, ¿sí? Entonces, si x sería constante, esto me desaparecería, esto me quedaría, y acá me quedaría, el 3 se bajaría y me quedaría el cuadrado, entonces me quedaría 3x al cuadrado y al cuadrado, menos, y acá me quedaría 4y, ¿sí? Y acá entonces tenemos el resultado, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Si cada una de estas las quiero evaluar en el punto 2,1, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es aplicar esta función y reemplazar en el punto 2,1, ¿sí? Si yo reemplazo en el punto 2,1, la derivada de f con respecto a x en el punto 2,1 es reemplazar a la x por el 2 y a la y por el 1 y me da 16. Y lo mismo, si yo quiero averiguar la derivada de f con respecto a y en el punto 2,1, reemplazo a la x por 2 y a la y por 1 y me da 8. O sea, lo que me está diciendo que en este caso, si se acuerdan, esta me daba la curva C1, ¿sí? Entonces, T1, la pendiente de T1 en el punto 2,1 es 8. Y acá esto era la curva, nos daba la curva C2, o sea, y la pendiente en el punto 2,1 de C2 es 16, ¿sí? O sea, la derivada de C2 en el punto 2,1 me da 16, ¿sí?
Bien, pero que, como ve, una de las cosas que vemos es que las derivadas parciales que tenemos acá vuelven a ser funciones de dos variables. ¿Sí? Fíjense que la derivada con respecto a x me aparece x y y. Y la derivada de f con respecto a y vuelve a ser una función de dos variables, x e y. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Puedo calcular otra vez sus derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, puedo calcular la derivada de todo esto con respecto a x, o la derivada de todo esto con respecto a y. ¿Sí? Y lo mismo, puedo calcular la derivada de todo esto con respecto a x, y la derivada de todo esto con respecto a y. ¿Sí? ¿Se entienden? Bien. Entonces, La pregunta, sí, ¿la contestás vos? porque no veo el chat, yo tengo la pantalla completa. Ah, bien. No, ahí preguntó Brian que si el 16 lo que quería decir era que el incremento de X. Abre el micrófono, Brian, y pregúntalo. Así lo entendemos mejor. Porque se me perdió el chat, así que no veo la pregunta que hiciste. Ah, bien. No, se me perdió el chat, o sea, no sé dónde quedó la pregunta tuya. Pero básicamente lo que quiso explicar ahí, Aure, es que los valores numéricos que estamos encontrando se interpretarían como las pendientes en el punto de las curvas que son la intersección de los planos verticales que pasan paralelos a los planos ordenados que estamos haciendo ahí, ¿no? Entonces, cuando vos mantenés y constante, estás haciendo un plano, estás intersectando tu superficie con un plano paralelo al eje X vertical, eso te da una curva, y en el punto en particular que te interesa, el valor de la derivada parcial ahí sería la pendiente de la curva en ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No sé si te quedó explicado ahí, Brian, con eso. Si no, después lo hablamos a través del chat. ¿Sí? Bien, bárbaro. Seguí nomás, Aure. Bien. Entonces, como decía, estas funciones de vuelta vuelven a ser funciones de dos variables. ¿Sí? Entonces, de vuelta, al ser funciones de dos variables, puedo aplicar la misma metodología. Puedo derivarlas con respecto a x o con respecto a y, cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, acá es como vendría a ser la derivada de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, la segunda derivada, ahí tenemos un poquito más de juego porque la derivada de f con respecto a x la podemos derivar con respecto a x de vuelta o la podemos derivar con respecto a y, ¿sí? O podemos hacer lo mismo con la derivada de f con respecto a y, ¿sí? La derivada de f con respecto a y, como es una función de dos variables, la podemos derivar de vuelta con respecto a x y de vuelta con respecto a y, ¿sí? Entonces, y así siguiendo, yo cuando quiera derivar otra vez, se me va a abrir más el espectro, pero puedo seguir derivando, ¿sí? De vuelta con respecto a esas dos variables, continuamente, ¿sí? Y aquí tenemos, como teníamos al principio, las diferentes notaciones que van a ver en la bibliografía. Por lo general nosotros vamos a usar estas, ¿sí? Estas primeras o estas que tenemos acá, ¿sí? La anteúltima. Esas son las notaciones que generalmente van a ver que están escritas en la práctica o la que me van a ver a mí o a las filminas aparecer, ¿sí? Sí, es como una determinicona. Bueno, entonces, vamos a seguir con el ejemplo anterior, ¿sí?
Entonces, nosotros habíamos calculado la derivada parcial de f con respecto a x, que nos daba esto, y la derivada parcial de f con respecto a y, que nos daba esto otro. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo lo vuelvo a derivar, por ejemplo, a esto con respecto a y, ¿sí? Me queda 6xy cuadrado. Si yo lo vuelvo a derivar a esto con respecto a x, acá me quedaría 6x por 2y al cubo, ¿sí? Y de vuelta, si yo derivo a esto con respecto a x cruzado, ¿sí? De vuelta, esto es una constante, se va a 0, y acá me queda el 2 baja y me queda 6x al cuadrado y, ¿sí? Sí. No, Sí, 6 y al cuadrado. Menos 4. ¿Eh? No, ahí sí hago la derivada cruzada, ¿sí? Pero si hago la de vuelta, si hago la derivada de f con respecto a y otra vez, ¿sí? Entonces, acá me quedaría 6x al cuadrado menos 4, ¿sí? Y si es cruzado, me va a dar de vuelta 6x y al cuadrado, ¿sí? Acá hay una cuestión que, ¿qué es lo que pasó? Si yo acá tomé esta función y la derivo con respecto a y, me da lo mismo, fíjense, que tomar esta función y derivarla con respecto a x, ¿sí? Entonces, ¿esto pasa siempre? Y la respuesta es no, no siempre. Hay una condición que lo hace, ¿cierto?, en algunas veces, que es el teorema de Clairaut o tiene un nombre también que está escrito en la práctica, pero no me acuerdo cuál era el nombre. Teorema de las derivas. Chau. Schwarz, Aure. Schwarz, exacto, Schwarz. Y el teorema es de Clairaut, ¿sí? Que dice que si f es una función definida sobre un disco D, o sea, sobre un dominio D, que contiene el punto AB, y la función, la segunda derivada cruzada, son continuas, entonces van a ser iguales. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el resultado que tenemos. Bien, con estos temas, ¿sí? Ya se pueden hacer los 5 primeros ejercicios de la guía. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto hasta el momento? Aure, ¿vas a mandar ese Power, ese PDF? Sí. También les comento que también ahora después lo vamos a subir al WhatsApp. Hemos armado también un canal de YouTube donde van a estar todos estos videos y también justamente en las descripciones de esos videos también va a estar el link para bajarse estas filminas. Sí, van a estar las clases que di por Instagram, que tengo que subirlas todavía, pero la idea es que estén todas las clases ahí. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Listo. Profe, ¿Qué? una consulta, profe. La segunda derivada me define entonces la continuidad de la función, tanto ¿Cómo te dijiste? en x como en y. No, no te definen. Que la derivada segunda siempre me va a definir la continuidad. No. La No, con- no No, te vos tenés la continuidad de las derivadas cruzadas segundas para si son continuas, entonces son iguales. Eso es. Ah, está, claro, era eso lo que preguntaba. ¿Entendés? Me quedó claro. Sí.
¿Alguna otra duda? Ahora, yo tengo una duda, pero de lo anterior, lo que del límite. Consulta, porque ustedes lo hacen en coordenadas polares o lo hacen de la forma tradicional. ¿De qué depende? ¿O cuál es el que tengo que hacer? Eso es lo que estábamos discutiendo al principio, ¿sí? Que para probar, uno se tira siempre a probar que no existe el límite, ¿sí? Entonces, por lo general, se hace como hacíamos por diferentes caminos. Primero por rectas, por diferentes rectas, Sí. o por diferentes curvas que eran parábolas, que también vimos. Y una vez que, por ejemplo, todas esas curvas nos dan todas iguales, uno dice, bueno, puede ser que exista ese límite. Entonces, uno se tiene que largar a demostrar, ¿sí?, que existe ese límite. Y una de las formas fáciles, o sea, más llevaderas para demostrar, es esta cosa de coordenadas polares. Pero como vimos, hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con coordenadas polares, ¿sí? Como el ejemplo que Hugo, que nos planteó y que realmente fue, hay que tener cuidado, ¿no? Pero una de las formas fáciles, porque para demostrar que un límite existe, lo tenés que demostrar con el epsilon y el delta, ¿sí? Y a veces... Definición, digamos. Exacto, por definición. Y a veces es bastante tedioso y hay que tener cancha con las formas de acotación y ese tipo de cosas. Y en cambio, por ejemplo, con coordenadas polares parecería que saldría un poquito más directo, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, cerramos la clase acá, Aure. Bien, ¿no tienen ninguna otra duda? Profe dijo que se podía resolver hasta el punto 5, ¿no? Con esta teoría. De la segunda línea hasta el punto 2. O ya. Hay justamente hay algunos incisos que hay funciones de 3 variables, no de 2. ¿Sí? Entonces, en ese caso van a tener que agregar una derivada parcial con respecto a la tercera variable, ¿no es cierto? Sí, cuando son 3 variables, la derivada parcial se deriva respecto a una y las otras 2 permanecen constantes. Exactamente. Bueno, muy bien. Si no tienen más dudas, cerraríamos aquí y pues por ahí la semana que viene tendríamos consulta y veríamos cómo van y seguiríamos con la teoría. Sí, vamos a hacer una clase práctica la semana que viene, me parece. La semana que viene hacemos una clase de consulta el martes, como la vez pasada, donde estamos ahí los 3 disponibles por WhatsApp, y el jueves hacemos una clase de práctica donde hacemos algunos ejercicios, ahí vamos a hacer el pizarrón y esas cosas, como para que ustedes vayan fijando un poco los conceptos. Bueno, muy bien. Bueno, hasta luego a todos, chicos. Bueno, muy bien, Aure. Chao. Chao, Hugo. Nos vemos. Chao a todos. Chao. Adiós. Buen fin de. Te veo, Huguito, por ahí todavía. Sí, sí, hasta que Aure cierre la clase. Está bien. Me gusta Sume este Sume, está es premium. ¿Tenemos el horario? Tenemos que avisar un día antes a Franco, pero sí. Ok, perfecto. Igual está bueno que sean los jueves, así los martes los chicos tienen más tiempo para consultar y los jueves damos una teoría, así que está bueno también.
Buenísimo. Bueno, perfecto, chicos. Hablamos por el chat entonces. Bueno, Nos vemos. chao a todos. Nos vemos. Yo saludo como si estuviese en mi video, ¿no? Pero bueno, saludé a la cámara imaginaria. Imagínense un saludo mío, nos vemos. Adiós, adiós.